versículos del 16 al 18. Dice así la palabra de Dios, Mateo 6, del 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, del 16 al 18, acabo de leer. La Biblia nos enseña, hermanos, en estos pasajes, como he titulado estos mensajes, la parte 3 hoy, justicia de Dios en secreto. En el 5:20 comenzamos una serie de lo que es la verdadera justicia, que dice el Señor que si tu justicia no fuera mayor a la de los escribas y fariseos, no podrías entrar en el reino de los cielos, Mateo 5:20. Pero hoy hablaremos de esa tercera parte de la justicia de Dios en secreto. Noten que en el versículo 18, dos veces la Biblia, el Señor Jesucristo dijo, en secreto, en secreto. Hablaremos hoy entonces de lo que es el verdadero ayuno, de lo que enseña el Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, cuando ayunéis. ¿Qué significa la palabra ayunar? Muchas personas no han entendido y comprendido qué es verdaderamente ayunar. Y vamos a ver lo que la Biblia enseña, no lo que yo te puedo decir, lo que un pastor te puede decir, sino lo que Jesucristo, el gran maestro, enseñó y dijo. Acuérdate que la justicia es complacer, agradar, y que de esa manera Dios se complazca con tu vida, con tu acción, con tu corazón. La Biblia nos enseña que Jesús dice cuando ayunéis, lo cual implica que como hijos de Dios deberíamos de ayunar. Pero ahora vamos a ver cómo es eso del ayuno. Pero antes de entrar al cómo y ejemplos en la Biblia, quiero definir la palabra ayunar. Esta palabra significa en sí, o se refiere a una persona que deja de comer. Literalmente la palabra ayunar significa dejar de comer y que tu estómago esté vacío. Eso es lo que significa la palabra en hebreo, en griego originalmente. Es decir, que tú no estás satisfecho. También significa estar con hambre sin alimento. ¿Por qué? Porque has dejado un periodo de tiempo de que dejar de comer. Es decir, ayunar entonces lo que significa es abstenerse de lo físico para alimentarse de lo espiritual. Después de haber estudiado y leído varias definiciones, llego yo a esta definición. Creo yo que una buena definición sería abstenernos de lo físico para alimentarnos de lo espiritual, para acercarnos a esa comunión y relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces ahora cómo fue el uso del Antiguo Testamento, el uso del ayuno en el Antiguo Testamento. Muy bien, hermanos, Jesucristo dijo cuando ayunes. Se dice entonces, hermanos, que en el Antiguo Testamento se ayunaba para humillar el alma, es decir, para afligirse, para humillarse ante Dios. Vamos a ver algunas citas rápidamente. En el libro de Levítico, capítulo 16, voy a leer algunas citas rápidamente. Levítico, capítulo 16, versículo 29. Dice así en el Antiguo Testamento. Estamos, y van a ver que es lo mismo, ¿verdad? Pero la misma idea, es el corazón, es la actitud lo más importante. Dice en el 16:29, y esto tendréis por estatuto perpetuo. Está hablando, ¿verdad?, el Señor a través de Moisés. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Afligir vuestras almas significa ayunar, vas a ayunar, y ninguna obra haréis,
ni al natural, ni al extranjero que mora en vosotros. Es decir, aquí vemos la misma idea de lo que acabo de definir, ¿no? Vas a afligir tu alma, porque cuando ayunas dejas de comer, ¿vale? Dejas esa actividad para acercarte a Dios, y dice aquí claramente, y ninguna obra haréis, ¿verdad? Lo que vas a hacer es solamente dedicarte a lo de Dios. Ahora ven el versículo 31, dice, día de reposo es para vosotros, y dice, y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Hermano Marco, en el Antiguo Testamento la palabra ayunar se define como afligir vuestra alma, porque cuando tú dejas de comer, está afectando también tu vida, tu alma, tu cuerpo, pero lo estás haciendo por el Señor, lo estás haciendo para acercarte a Él. Salmos 35, no voy a leer todos los pasajes del Levítico, pero bueno, tengo aquí el de 23, 27, rápidamente lo voy a leer. Levítico 23, 27 dice así también: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, y tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Afligir vuestras almas se refiere al ayuno, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Nuevamente la idea, dejar de comer, ¿para qué? Para acercarte a Dios. Salmo 35, versículo 13, voy a leerlo rápidamente también. Salmo 35, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Estamos preparados con Salmo 69, 10 también. Salmo 35, versículo 10 dice: todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? Que libras, dice, al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que él, dice, le despoja. Ahí se refiere que libras al afligido. Al afligido se está refiriendo a aquella persona que se está apartando para el Señor. Pero ve el 13: pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio. Es la idea de estar en ayuno también, quebrantarte, afligirte. Afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. ¿Notas la palabra? Salmo 35, 13. Pero yo, cuando ellos me enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración. El ayuno va con la oración. También, hermanos, el Salmo 69, 10. Salmo 69, 10 dice la palabra de Dios claramente: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Entonces, hermanos, ayunar es la idea de afligir tu alma, tu vida, dejar de hacer lo material por hacer algo espiritual y por acercarte a Dios. En Esdras capítulo 8, versículo 21, Esdras está convocando a los hermanos y les dice: y publiqué ayuno. Alguien me hizo una pregunta ayer, que si el ayuno se puede hacer en la iglesia en general, o sea, como iglesia. Sí, aquí vemos un ejemplo de que Esdras está convocando a los hermanos, a los reunidos, a los judíos. Dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, o sea, para humillarnos delante de Dios, y para solicitar de Él camino derecho, para solicitar camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Nota para qué está convocando ayuno Esdras. ¿Para qué? Para afligirnos. Hermano, a veces necesitamos ayunar para que Dios nos quebrante y nos humille, y también para que nos guíe por el camino derecho por donde debemos de andar. ¿Estás escuchando, hermano, amigo, que estás ahí?
Cuando tú tienes un hijo, un amigo, un hermano que anda caminando mal, el ayuno es bueno. Es bueno convocar ayuno para pedirle a Dios que bendiga. También tenemos, hermano, que Daniel ayunó. Y la idea de ayunar también significa y se mortificó, se afligió a sí mismo antes de que viera sus visiones. En Daniel 9:3 y en Daniel 10:2, la Biblia nos enseña que el profeta Daniel ayunó para recibir palabra de Dios, la visión que Dios le iba a dar. Dice Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios el Señor. Esa es la idea primordial del ayuno, volver nuestro rostro hacia Dios. Hermano, ¿cuánto tiempo a veces pasamos viendo una peli o viendo una serie o haciendo lo que a nosotros nos gusta? Y dice Daniel, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole como en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. La idea del ayuno es buscar el rostro de Dios, buscar a Dios, buscar esa comunión con Él en oración, en ruego y en ayuno. Daniel 9:3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor. Esa es mi oración, hermanos. Necesitamos volver nuestro rostro a Dios y buscarle con mayor fervor. Daniel capítulo 10, versículo 2 dice, en aquellos días, dice, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. Cuando dice aquí la Biblia, estuve afligido, hermano Marcos, significa estuve en ayuno, estuve en comunión con Dios, estuve quebrantado y humillado, y viendo y orando y pidiéndole a Dios para que Dios me enseñara. Vean el versículo 12. Entonces me dijo, hablando a Dios, ¿verdad? Esa comunión, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón en entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Estás entendiendo qué es el ayuno, hermano? Daniel dice en Daniel 10, capítulo 10, versículo 2, en aquellos días estuve afligido, o sea, estuvo en ayuno, estuvo orando a Dios. Y en el versículo 12 tenemos la respuesta de ese ayuno. Daniel le dijo, Dios, no temas, porque desde el día que tu corazón estuvo dispuesto, ¿te fijas, Oseas? Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón. Quiero decir esto, quiero decirles, hermanos, que ayunar a Dios es disponer tu corazón a estar atento a la voz de Dios. Cuando tú y yo estamos dispuestos, es decir, ponemos el corazón a la disposición de la voz de Dios para entender y para humillarnos en la presencia de Dios, serán oídas tus palabras. A causa, dice, de tus palabras, dice Dios, yo he venido. ¿Sabes una cosa? Dice Jesucristo en el Nuevo Testamento que los discípulos no podían sacar el demonio de un joven. Y Jesucristo vino y lo hizo, y le preguntaron que por qué ellos no habían podido, y Jesucristo les contestó, porque esto sale con oración y ayuno. Muchos de los problemas que tenemos, hermano, no se requiere tener una fórmula, no se requiere hacer un rito, simplemente se requiere buscar a Dios, amar a Dios, ir con Dios. Así que, hermanos, seguimos con esta enseñanza. En el Antiguo Testamento es lo mismo que en el Nuevo. Tiene que ver con esa relación, con ese buscar a Dios. Así, pues, el individuo en el Antiguo Testamento, así el individuo ayuna o ayunaba cuando esperaba que Dios lo libertara o lo libere de cuidados atormentadores. Vemos, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16. 2 de Samuel,
Segundo de Samuel 12:16, dice la Biblia, otro ejemplo, ¿verdad? Segundo de Samuel 12:16, dice así la palabra de Dios. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. David oraba y ayunaba por el hijo que había tenido en pecado con la mujer que había visto, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia más adelante, y al séptimo día murió el niño, versículo 18, y tenían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. ¿Sabe una cosa, hermano? No siempre que ayunamos la respuesta de Dios va a ser sí. No siempre que ayunamos la respuesta de Dios va a ser como tú quieres, sino como Él quiere. David había pecado, David había adulterado, y Dios no le iba a apapachar, creo yo, sino que Dios quería darle una lección, y vaya que le dio una lección a David. Pero David aún así, él buscó el rostro de Dios, buscó, pero vemos en la palabra de Dios que a veces cuando somos atormentados, ¿no es cierto, hermano? Cuando tenemos a un hermano, a un hijo, a un esposo enfermo, no ayunamos, no oramos. Pero a veces Dios dice no, hay que aprender también a recibir eso. También, hermanos, es bueno, en el Antiguo Testamento tenemos, no voy a ver los demás casos, pero tenemos que en tiempos de emergencia, todo el pueblo ayuna para que Dios pueda desviar la calamidad. Hemos visto también y vemos en el Nuevo Testamento que cuando algo malo va a venir es bueno orar y es bueno pedirle a Dios que dé y que ayude y que traiga bendición. En Jueces capítulo 20 versículo 26 dice la palabra de Dios así. Jueces 20:26 dice la palabra de Dios así. Entonces subieron todos los hijos de Israel a nivel grupal, a nivel nación, y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios. Te fijas, el ayuno lo que hace es acercarte a Dios. Y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en la presencia de Jehová. Todo el pueblo vino a Dios y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz delante de Dios. Aquí, hermano, el pueblo oró porque el pueblo iba a tener, en este caso vemos aquí la guerra de Benjamín, iba a tener un conflicto, ¿verdad? Una guerra, y ellos buscan el rostro de Dios, buscan al Señor y ayunan para que el Señor ayude a desviar una calamidad, algo difícil. Y tenemos otros ejemplos en la Biblia, en el libro de Joel, en el libro de Jonás, de Jeremías, ejemplos en los cuales gente oraba para que Dios ayudara a que las cosas salieran bien. Y por último, en el Antiguo Testamento también podemos ver algo muy importante. Creo que ya se dieron cuenta y lo dije al principio también. El ayuno va de la mano de la oración. Siempre vamos a verlos juntos. Siempre que la Biblia habla de oración, va a hablar de ayuno. O siempre que habla una persona de ayuno, va a decir, y estuve en la presencia de Dios, o hablé con Dios y Dios me contestó. Es bueno, hermanos, que ayunemos entonces. Cuando Dios lo ponga en tu corazón, cuando tú tengas la necesidad, cuando tú lo desees, lo puedes hacer diario. Si quieres hacerlo diario, adelante, pero que nadie lo sepa. Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento y vamos a regresar a nuestra cita en Mateo 6:16. Ya vimos, cuando ayunéis, ya vimos que es el ayuno, cómo se practicaba el ayuno en el Antiguo Testamento, cómo grandes hombres como Daniel, Jeremías, Moisés y otros grandes hombres de Dios, Jonás, Joel, practicaron el ayuno. Pero dice la Biblia en el versículo 16, cuando ayunéis, dice el Señor Jesucristo en Mateo 6:16, no seáis austeros como los hipócritas.
Primera cosa que tenemos que aprender, hermano, es que cuando ayunemos no finjamos, no nos pongamos una máscara de santidad o una máscara de decir yo soy más espiritual. Hoy en día mucha gente que ayuna a veces lo publica o a veces lo anda diciendo. No debes de decirlo. No debes de hacer saber a la gente cuando tú ayunas. No tienes tampoco que ser hipócrita y no tienes que ser falso y fingir algo que a lo mejor no lo estás haciendo, o a lo mejor lo estás haciendo nada más porque te dijeron y porque no te nace de corazón. Como dice Daniel, ¿te acuerdas cómo dijo Daniel? Volví mi rostro a Dios. Fue algo de corazón. No algo hipócrita, no algo falso, no algo fingido, no algo actuado. También aquí mismo dice, porque ellos, los hipócritas, los fariseos, los religiosos, porque ellos denudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Otra enseñanza que tenemos de Jesucristo es que cuando ayunemos, no mostremos a los hombres que lo hemos hecho. No debemos de hacerlo, no debemos de mostrarnos a los hombres, ¿verdad? Porque entonces es aquí, de cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Cuando Daniel ayunó, allá en Daniel capítulo 9 y capítulo 10, él lo hizo en lo secreto y nadie lo sabía. Cuando tú y yo ayunemos, no tienes que demacrarte o fingir o decirle a la gente, es que mira, traigo estas ojeras porque he ayunado toda la semana y no he comido y estoy flaco porque no he comido, porque estoy ayunando. Eso no es bíblico, eso no se debe de hacer así. Si tú ayunas, ayuna y ya está. Y que tú y Dios sepan nada más. Por eso continuamos, hermano. Ellos ya recibieron su recompensa. ¿Qué recompensa quieres? Dice en el versículo 17, pero tú, cristiano, hijo de Dios, pero tú cómo debes de ayunar. Pero tú, dice la Biblia, unge tu cabeza y lava tu rostro. En otras palabras, cuando ayunes, y si por no comer o por estar tanto orando o por estar tanto metido ahí donde estás, lávate, ¿verdad? Que no se vea que estuviste todo el día ahí metido, sino unge tu cabeza y lava tu rostro. En otras palabras, no lo muestres a los hombres, ¿verdad? No muestres a los hombres que estabas ayunando. Porque, hermanos, dice aquí Jesucristo, porque cuando tú ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, versículo 18, para no mostrar a los hombres que ayunas. No debemos demostrar, no lo muestres a los hombres. No es un espectáculo, no es un show el ayunar. No es, hermano, yo estoy ayunando. No, hermano. Dice Jesucristo, versículo 18, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Qué quiero decir, hermanos? ¿Qué quiso decir Jesucristo, creo yo? Solo tú debes saber lo que estás haciendo. Nadie debe enterarse de que tú estás ayunando. También no lo debes demostrar a los hombres, no te debes de exhibir a los hombres, no lo debe de saber nadie más que tu Padre que ve en lo secreto. Solo tu Padre celestial que está en los cielos. Nadie más se debe de enterar que tú estás, ¿qué? Ayunando. ¿Esto de qué nos habla? Vamos adelante, o sea, eso nos habla de que nadie más se debe de enterar, porque hablamos y decimos que ayunar es tener intimidad con Dios. Solo entre tú, hombre, y Dios debe de haber esa intimidad. Vamos a ver Proverbios 3:32. Proverbios 3:32. Abre tu Biblia y escucha estos pasajes que tienen que ver con el ayuno. Ayunar es platicar, acercarme a Dios.
Y en Proverbios 3:38, hermano Marco, la Biblia, Proverbios 3:32, perdón, dice así la Biblia: porque Jehová abomina al perverso, y lo acaba de decir Jesucristo, al hipócrita, al que no hace las cosas bien, mas su comunión íntima es con los justos. La comunión íntima de Dios es con los justos. Jehová abomina, es decir, escupe, odia, no le gusta al hombre perverso, al hombre falso, al hombre hipócrita. ¿Pero qué? Mas su comunión íntima es con los justos. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermano? Que tú y yo nos acerquemos a su trono a pedirle a Dios. Y no solamente a pedirle, a tener comunión con Él, a tener relación con Él. También, hermanos, en Proverbios 8:17 dice así la Biblia. Proverbios 8:17, está hablando Jehová nuestro Dios, y dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Eso es tener comunión con Dios. Lo que Dios ama es la intimidad, es la privacidad. No dice la Biblia en Marcos 1:35, no dice aquí también Jesucristo, lo dijo 2 veces en el versículo 18, en secreto, en secreto, en secreto. Y en Marcos 1:35 dice que cuando era muy oscuro, el Señor se fue ¿a dónde? A un lugar. ¿Cómo era ese lugar en Marcos 1:35? Un lugar desierto. Es decir, un lugar íntimo, un lugar donde nadie te va a ver, un lugar donde solamente tú y Dios van a estar para tener comunicación. Y la idea es que nadie te distraiga, la idea es que nadie te interrumpa, que nadie se interponga, sino que tú y Dios puedan tener una ¿qué? Comunión. Cuando hablamos de una comunión íntima con Dios, puedo poner el ejemplo, y ahorita vamos a ver, que la Biblia lo da también, pero ¿cómo es la comunión entre una pareja? ¿Cómo es, por ejemplo, la luna de miel? No es cierto que la pareja se va a otro lugar aparte, se va a un lugar fuera de donde es, muchas veces se van hasta otro país para tener esa, se dice, intimidad, y eso para que nadie esté a su alrededor y nadie los interrumpa. De la misma manera, hermanos, nosotros como hijos de Dios deberíamos de tener esa comunión íntima con el Señor y buscar ese lugar desierto para orar y para pasarlo con Él. Quiero decir lo siguiente: Dios es quien te va a recompensar en público, lo dijo Jesucristo. Busca la recompensa de Dios y no la de los hombres. Busca agradar a Dios y no a los hombres. Eso es ayunar. La gente de la Biblia que ayunó se apartaba y se abstenía de comer alimentos y se ponía en comunión con Dios. ¿Sí o no lo vimos? Esto nos ayudará a crecer en nuestra intimidad con Dios, en nuestra madurez y a tener una mejor relación con el Señor. Vamos a ver un pasaje en 1 Corintios 7:5 y ve lo que dice aquí la Biblia en cuanto a esto. 1 Corintios 7:5 dice así: no te neguéis el uno al otro. Está hablando acerca del matrimonio, de la relación entre una pareja. Dice: no os neguéis uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Para qué? Para ocuparos sosegadamente ¿en qué? En la oración, y volver a juntaros uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí lo que está diciendo este pasaje es que hasta
tal vez se diga, pero hasta en este caso dice, solamente vas a dejar esto para ocuparte en algo. ¿Para qué dice la Biblia? Para orar. Y que sea de mutuo consentimiento. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Es decir, aquí lo puse, si vas a abstenerte de tener intimidad con tu pareja, que sea para ocuparte en la oración. Pero vemos también, hermano, en 1 Samuel 7, del 7 al 8, que Israel pidió que se le guardara de la mano de los filisteos y ayunaron para pedir cosas grandes, porque Dios es grande. Otra cosa que también vemos en cuanto al ayuno, hermano, es de que los que ayunaban, oraban y ayunaban también por cosas grandes, ¿verdad? Por cosas difíciles. En Hechos 14:23 también dice la Biblia que se ayunó para constituir pastores en cada iglesia, para pedir dirección y para pedir aprobación de Dios. Se ayunó en Hechos 14:23. Así que, hermanos, regresando a Daniel 10:3, Daniel ayunaba para dedicarse y para estar pasando tiempo con Dios, porque estaba pasando un gran conflicto, un gran problema, y solo Dios podría ayudarle a ese conflicto y problema. Quiero decir también que no ayunar, escucha esto, no ayunar solo por ayunar, sino por una causa de gran peso y valor, o que sea solo porque Dios, ¿verdad?, sabemos, lo puede solucionar, y como lo dije, porque quieres en Él tener comunión con Dios. Dice la Biblia en Éxodo 34:28 que Moisés estuvo 40 días y 40 noches sin comer, porque iba a recibir, ¿qué? Las tablas, y estuvo en esa comunión profunda y grande, como el Señor Jesucristo en Mateo 4, antes de ser tentado, Él estuvo 40 días y 40 noches ayunando. Así que, hermanos, quiero decir lo siguiente: ayunar es algo muy serio. Ayunar es algo que deberíamos de hacer todos. Ayunar es algo muy importante. No es una exhibición para el hombre, sino es un derramar tu corazón delante de Dios. Es un estar cerca de Dios. Dice la Biblia en Lucas 2:36, vamos a leerlo rápidamente, al 38, que Ana, una mujer arriba de 80 años, amaba a Dios, y Ana ayunaba al Señor. Imagínate, para aquellos jóvenes que dicen, es que yo no puedo ayunar. Hay gente grande de edad como Ana. Capítulo 2, versículo 36 dice, estaba también allí Ana, profetisa, hijo de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche. ¿Con qué? Con ayunos y oraciones. Mira, hay gente que no puede dar a lo mejor mucho, pero puede ayunar, puede orar, puede tener comunión con Dios. Ana amaba, deseaba tener comunión con Dios. Y dice más adelante, versículo 38, esta Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño. ¿De cuál niño? De Jesús. A todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Todos deberíamos de hablar y todos deberíamos de compartir del Señor. Nehemías 1:4 dice la Biblia que Nehemías ayunó para una gran petición, para que fuera llevado y pudiera reconstruir el muro de Jerusalén. Ya vimos que también David oró por su hijo, aunque Dios no le contestó. Así que no esperemos que porque ayunamos vamos a tener respuesta favorable, de eso ya habíamos hablado. Vamos a pasar rápidamente, para terminar, al libro de Isaías 58, Isaías 58. Y aquí el profeta Isaías nos da
hermoso pasaje y también explicación de lo que es el verdadero ayuno. Yo voy a solamente leer algunos pasajes. Dice en Isaías 58: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz con trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Cuál era el pecado de ellos? Que me buscan cada día y quieren saber de mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y no hubiese dejado la ley de su Dios. O sea, querían buscar a Dios, pero habían dejado la ley. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y luego preguntan, dice Dios, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro ¿qué? Propio gusto. En el día del ayuno ellos buscaban su propio gusto y oprimís a todos los que vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis, como hoy, para que, dice, vuestra voz no sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No tenéis la última pregunta? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Qué es lo que está enseñando aquí Isaías? Que los hijos de Israel iban a Dios, pero dice que en la mañana habían matado, o en la mañana habían debatido, o habían oprimido, no habían buscado a Dios, y dice, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. En Isaías 58 nuevamente la idea primordial del ayuno es buscar a Dios y no buscar tu propio anhelo o tu propio gusto. En el versículo 3 lo dice, no busques lo tuyo. También vemos, hermano, aquí en Isaías 58 que hazlo en secreto. Vean en el versículo 5, en el versículo 4 al final. Dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es decir, ellos tocaban trompeta, ellos decían en lo alto, yo ayuné, hey, escúchenme, yo acabo de ayunar. ¿De qué sirve si no hacían lo que Dios quería? Si no buscaban con corazón a Dios. Versículo 6 también dice que no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, como diciendo, primero libérate de lo malo, primero sé una buena persona, primero haz lo que Dios quiere y después acércate a mí. Conclusión, hermano. 5 cosas que vi, aprendí también, y que escribió unos hermanos, que ahí lo pongo, el hermano Simpson, el siguiente, y es lo siguiente. Número 1, el ayuno y la oración pueden ayudarnos a escuchar a Dios. ¿Ya? Muchas veces no escuchamos a Dios, pero cuando tú te sientas y pasas tiempo con Dios y de veras meditas, escuchas la voz de Dios. Por eso es bueno a veces hacer campamentos, retiros espirituales. No digo que siempre, pero de vez en cuando, porque te apartas de todo y te acercas y te concentras más en las cosas de Dios. Nos hace falta, amiga mía, nos hace falta hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Hace falta pasar más tiempo con Dios para escuchar no a este hombre, sino escuchar lo que Dios te quiere hablar a ti. Número 2, el ayuno también y la oración pueden revelar
nuestro pecado oculto. Hay muchas cosas que yo no sé de ti y que tú no sabes de mí, pero Dios sí sabe. Dios conoce, dice la Biblia, que hasta el más suspiro secreto que tengamos, Dios lo conoce. Dios conoce todos tus pensamientos, y cuando tú te metes con Dios y ayunas y oras, Dios te puede revelar, te puede hacer saber cuál es ese pecado oculto que estás haciendo. Número 3, el ayuno y la oración pueden fortalecer también la intimidad con Dios. Dice en Juan capítulo 15 que Dios quiere que tengamos comunión con Él, que permanezcamos en Él y Él en nosotros. Número 4, el ayuno y la oración también pueden enseñarnos a orar por motivos o con motivos más correctos, porque muchas veces no sabemos orar, no sabemos pedir. Y número 5, el ayuno y la oración pueden construir nuestra fe. Podemos crecer en fe y podemos saber qué es lo que Dios pide de nosotros y cómo nosotros podemos también confiar en Dios. Así que cuando ayunéis, dijo Jesucristo, no seas como ellos, sino tú sea así. Y creo que ejemplos los tenemos. Isaías 58 está hermosísimo y nos habla de eso. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y opriméis a todos vuestros trabajadores. En vez de buscar lo nuestro, tenemos que buscar a Dios. Y por eso dice, llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. A veces hacemos cosas, como lo hemos comentado, a veces hacemos cosas más feas. A veces nos fijamos si el pastor no trajo corbata o si el pastor, no sé, cuando hay cosas más importantes que la vestimenta, que lo exterior, que lo físico, que lo que se ve. Hay cosas más importantes que son el corazón. Y es de lo que está hablando aquí. No me estoy saliendo del tema, lo que le está diciendo aquí claramente. Isaías le dice a esta gente, eso no es, ¿verdad? No es buscar a Dios, porque ustedes están haciendo lo de su propio gusto. ¿Sabes una cosa? A veces nosotros nos arreglamos o hacemos cosas para agradar al ojo del hombre. Y es lo que Dios está diciendo aquí en Mateo. No agrades al hombre, ¿verdad? No seas como ellos que quieren ser exhibidos por los hombres. Así es, agrada a Dios. Y por último, dice el versículo 1, versículo 11, perdón, Isaías 58, 11, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Eso es ayuno. Dios quiere saciar tu alma en la intimidad y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Eso es lo que hace un verdadero ayuno, tener una fortaleza en el Señor. El ayuno ayuda a que podamos construir nuestra fe. El ayuno ayuda a que podamos tener una relación más fuerte. Y por eso dice, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Por eso voy a leer 58, 9 y 10. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Cuando tú entiendas cuál es el verdadero ayuno, cuando tú te pongas a cuentas con Dios, entonces invocarás y te oirá Jehová. Versículo 9. Y te dirás a él, heme aquí, Señor, ¿verdad? Heme aquí. Sí, quitares del medio de ti el yugo, ¿verdad? El orgullo, lo que se te pesa, el dedo amenazador que estamos acusando, y el hablar vanidad,
Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma al afligido, a la afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como de mediodía. En otras palabras, cuando yo deje mi orgullo, mi pecado, mi rebelión, entonces yo podré tener un verdadero ayuno. Y entonces Jehová te pastoreará siempre. La idea de ayunar es pasar tiempo con Dios y que Dios te pastoree. Y aquí concluye, ¿no? Jehová te pastoreará siempre cuando tú ayunes con Él. Y en las sequías saciará tu alma. ¿Sí o no? El único que sacia mi alma y llena mi alma, estamos hablando de espiritualmente, estamos hablando de algo interior. Ni yo, ni tú, ni papá, ni mamá, ni hijo, ni hija nos pueden llenar. Solamente la comunión con Dios. Que Dios te pastoree. Y eso es lo que nos va a saciar nuestro interior, lo que va a dar vigor a nuestros huesos, espiritualmente hablando, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, como aguas que nunca faltan. Qué bonito, ¿no? Qué bonita ilustración que da aquí Isaías. Y por eso dice la Biblia que aquel que confía en Dios, aquel que pasa tiempo con Dios, dice Proverbios 3:8, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando tú y yo hagamos o tengamos ese verdadero ayuno con Dios, entonces en lo público Dios nos va a recompensar y entonces nosotros vamos a poder tener esa verdadera relación con el Señor. Y Él no ha nadie más. Él es el buen pastor, quien nos va a saciar y nos va a pastorear. Así que, hermanos, aprendamos a ayunar. Busca a Dios. Dice, buscadme y viviréis. Buscad mi rostro. Busquemos el rostro de Dios. Acuérdate lo que dijo Daniel. Busqué tu rostro. Vamos a orar. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra. Señor, te pedimos que nos perdones, Señor, que nos quebrantes, porque es cierto, Señor, que buscamos muchas veces solamente nuestro gusto. Buscamos muchas veces solamente lo carnal, lo que nos llena, pero no buscamos lo espiritual. Perdónanos, Señor, perdóname a mí primeramente, Señor, y perdónanos, ayúdanos a que busquemos tu rostro, Señor. A que sí, dejemos de comer y dejemos esas cosas, pero ¿por qué? Porque queremos hacer tu voluntad. Bendice tu palabra, que no regrese vacía, en Cristo Jesús. Amén.